Bienvenidos al 11º capítulo de programación en C++. En este capítulo veremos cómo pasar una función como parámetro a otra función. Esto es comúnmente llamado funciones de callback o funciones de rellamada, debido a que estuve varios días sin subir un video nuevo, ya que, como expresé en algunos comentarios, mi actual trabajo me ha demandado más tiempo del normal. Por tanto, se me hizo muy complicado poder subir un video nuevo. Ahora vuelvo a esta actividad que tanto me gusta y aprovecho la oportunidad de presentarme y mostrar parte de mi setup que utilizo tanto para jugar como para programar. Soy Sebastián Carmona y esto es Abacon. Seguramente en algún momento escuchamos la frase funciones de callback. ¿Qué significa esto? Simplemente este es un nombre decorativo, ya que una función de callback no es más que un puntero a una función. Bien, en general cuando creamos una función, esta puede solicitar ciertos parámetros o variables de entrada. Estos parámetros o variables también puede ser un puntero a una función. Por tanto, podemos crear una función la cual admita como entrada otra función, la cual puede ser variable. Para ver en detalle a qué me refiero, vamos a verlo en la práctica. Supongamos que tenemos una calculadora, donde una función se encarga de gestionar e imprimir los cálculos, pero esta función no sabe las operatorias, o sea, sumar, restar, multiplicar, etc. Para estas operatorias tendremos otras funciones aparte. Entonces, a la función de calcular le pasaremos como parámetro los valores a operar y, adicionalmente, le pasamos la función que tiene que utilizar, o sea, la función de suma, resta o la que sea necesaria. Arranquemos con el código. Vamos a comenzar ya con el archivo principal generado, main.cpp. Pongamos un encabezado para mantener el orden. Ponemos include IOStream para utilizar la librería de entradas y salidas, y using namespace std para evitar escribir std al utilizar la biblioteca. Luego agregamos el cuerpo del programa con main y el final con return 0. Bien, ahora vamos a crear como ejemplo la función de suma y la función de resta. Cabe destacar que esto es un ejemplo con funciones básicas y sencillas, de modo de comprender fácilmente cómo pasar una función a otra. Por tanto, estas funciones son muy básicas. Ponemos int, ya que la función va a devolver un entero. Esta función la llamaremos suma y va a solicitar dos parámetros de tipo entero, int a e int b. Para cerrar la función, esta va a devolver la suma de a y b, o sea, ponemos return a más b. Ahora vamos a crear otra función similar, pero para la resta. Ponemos int, resta y los parámetros a y b, y cerramos con return a menos b en este caso. Bien, ya tenemos dos funciones que devuelven un mismo tipo de valor, que como parámetro toman dos valores de un mismo tipo, pero que en su interior realizan cálculos distintos. Ahora sí, vamos a crear la función que pueda tomar como parámetro otra función. Como toda función, iniciamos con el tipo de dato que devuelve, o void en el caso que la función no devuelva nada. A esta función la vamos a llamar calcular. Como primer parámetro, vamos a indicar que la variable a pasar va a ser una función, en realidad un puntero a una función. Destaquemos que no se pasa la función entera con todo su contenido elevando el uso de la memoria, simplemente se pasa el puntero donde se encuentra la función. Esto lo realizamos de la siguiente forma. Primero tenemos que poner el tipo de dato que devuelve la función. En este caso, como las funciones que creamos devuelven un entero, int, especificaremos esto. También podría ser void o cualquier otro tipo de dato. Ahora abrimos paréntesis y ponemos asterisco para indicar que vamos a pasar un puntero. Luego le asignamos el nombre al puntero hacia la función, o sea, la función que pasemos luego como parámetro dentro de esta función se llamará con el nombre que le indiquemos. En este caso la voy a llamar función. Luego, y nuevamente entre paréntesis, tenemos que especificar los tipos de datos que requiere esta función. En este caso requieren dos enteros, por tanto ponemos int, int. De esta forma es como se pasa una función como parámetro a otra función. Esta es la sintaxis que debemos recordar a la hora de pasar estas funciones. O sea, a la función calcular le podremos enviar cualquier función, pero siempre que cumpla los criterios del tipo de dato que devuelve y de los tipos de datos que toma como parámetro. No podremos pasar una función que devuelva otro tipo de dato o que utilice más o menos parámetros en este caso. Recordemos que todo esto es solo la función que se pasa como parámetro. No hay valores, simplemente la función con las especificaciones de sus detalles. Ahora, a la función calcular vamos a pasarle también los datos que tiene que calcular, o sea, dos valores. Por tanto, luego de la función agregamos int val a e int val b para que esta función solicite dos valores enteros. Si bien se ven varios elementos, aquí solo estamos pasando tres parámetros. El primero es el puntero a una función desconocida y luego dos enteros. Bien,
Ahora declaramos una variable para almacenar el resultado, int result. Ahora a result le asignamos la llamada a la función, la cual se llama función, y como parámetro le enviamos las variables val a y val b. Como podemos ver, llamamos a la función como cualquier otra función, pero sin saber cuál será esta función realmente, ya que podrá ser la función suma o la función resta, dependiendo del parámetro que reciba. Ahora vamos a imprimir el resultado. Cout, resultado igual, la variable result y endline. Por último, vamos a probar cómo enviamos como parámetro la función a la función calcular. Vamos dentro del main, llamamos a la función calcular. La ayuda ya nos indica que el primer parámetro es un puntero a una función, el cual devuelve un entero y dicha función tiene dos parámetros enteros. Simplemente ponemos asterisco y el nombre de la función, en este caso suma. Con esto ya pasamos el puntero de la función. Ahora, la función calcular requiere dos valores enteros adicionales. Vamos a poner dos números, 10 y 20. Si bien tipeamos la función con asterisco delante para informar que es un puntero, también lo podremos realizar sin asterisco y funcionaría de la misma manera. Simplemente lo agregamos para que sea más legible y reconocer que estamos enviando un puntero a una función. Bien, ahora vamos a llamar a la función calcular nuevamente, pero en este caso vamos a pasarle como parámetro la función resta y los mismos valores, 10 y 20. Ahora ejecutemos el programa. Bien, podemos ver como resultado en el primer caso que nos devolvió 30 y en el segundo caso nos devolvió menos 10. Veamos esto paso a paso. El programa inicia por el main, llama a la función calcular y pasa los parámetros, función suma, 10 y 20. En la función calcular se recibe la función suma y se carga en la variable puntero llamada función. Luego se carga el 10 y el 20 en la variable a y b. Dentro de la función se genera una variable llamada result. A result se le asigna el resultado de la llamada a la función con nombre función y los parámetros a y b, o sea 10 y 20. La función llamada función es el puntero a la función suma, por tanto se llama a la función suma con los parámetros de 10 y 20. Se genera una variable result y se devuelve el resultado de a más b, o sea 10 más 20, 30. Retorna la función calcular y el resultado es cargado en result. Luego se imprime resultado igual result, o sea 30. Termina la función y vuelve al main, donde ahora se llama nuevamente la función calcular, pero se pasa la función resta como parámetro y se repite el proceso. Adicionalmente, y de la misma forma que podemos pasar una función a otra función, podemos crear una variable de tipo puntero que contenga una función. Para crearla lo realizamos de forma similar, o sea, primero ponemos el tipo de dato que devuelve la función, luego, entre paréntesis con asterisco delante, el nombre de la variable, cerramos paréntesis y entre paréntesis nuevamente los tipos de datos que requiere la función, en este caso int e int. Así creamos una variable llamada var función que admite almacenar un puntero a una función. ¿Cómo le asignamos una función a esta variable? Simplemente ponemos su nombre y le asignamos el nombre de la función. Así de fácil. En este caso, suma. Ahora, a calcular, en vez de pasarle el puntero a la función suma, podemos pasarle la variable var función que contiene la función suma. Por tanto, esta acción es similar. Luego, a nuestra variable podemos reasignarle otro valor. En este caso, ahora le voy a asignar la función resta. Por lo tanto, si llamo a calcular nuevamente de la misma forma, estaré enviando ahora la función resta. Probemos. Muy bien, como podemos ver, el resultado es similar, una alternativa muy útil en bucles donde llamamos de una misma forma a una función simplemente cambiando el valor de la variable. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por haber seguido este tutorial y en los próximos capítulos seguiremos avanzando y profundizando con C++. De más está decir que se agradece su like, suscripción y activar la campanita. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.